En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, el libro de Jeremías, capítulo 49. Y en el capítulo 49 y capítulo 50, lo que encontramos es lo que le va a pasar a Babilonia. Aquí Dios le habla al profeta Jeremías. Y en el capítulo 50 dice: palabra que habló el Señor sobre Babilonia y sobre el país de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo en las naciones, hagan que lo oigan, hicen la bandera, pregónenlo, no lo oculten, digan: Babilonia ha sido tomada, avergonzado Bel, abatido Merodac, sus estatuas sumidas en la vergüenza, derrocados sus ídolos. Y así continúa, y en el versículo 18 dice: por eso así habla el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Restituiré a Israel sus pastizales para que paste en el Carmelo y en Basán, y se sacie de los montes de Efraín y de Galaad. En aquellos días y en aquel tiempo, oráculo del Señor, se buscará la culpa de Israel, pero no aparecerá, y el pecado de Judá, pero no se encontrará, porque perdonaré el resto que yo haya dejado, dice. A la tierra de Merataim suben en contra suya y contra los que habitan en Pecot. Mata a espada y extermina persiguiéndolos. Oráculo del Señor. Bueno, pues aquí habla, como les mencionaba, ¿verdad? El profeta, y ahora habla, pues, la destrucción de Babilonia, tomada, arrasada, y surgen estas son las consecuencias de los reyes, de los reinados, de los pueblos con el afán de dominar y crecer, y los otros de imitar, como en el caso del pueblo de Israel. Pues, ¿qué le pasó? Pues aquí nos narra la historia, no es algo que nosotros estemos pensando que sucedió. Simplemente los profetas hablan de infidelidades, de idolatrías, ¿verdad? Del deseo de tener reyes, y los reyes llevan a la corrupción al pueblo de Israel, porque el rey era su Dios, era Dios, el rey de nosotros, nuestro Salvador, pero ellos querían un rey de carne y hueso como todos los demás, y todo esto desemboca en esto, pero la idolatría que está asociada al contacto que ellos viven, por ejemplo, cuando ellos están en el destierro allá en Egipto, el contacto con los egipcios, que eran idólatras, fue algo muy fuerte en ellos. Penetró las esferas de la espiritualidad del pueblo hebreo. Y entonces, cuando salen de Egipto, los saca el Señor de Egipto, les da la promesa de la fidelidad: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, no tendrán otro Dios. En el libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, habla claramente de que Dios tiene que ser el único Dios y sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ese estrago tan fuerte, lo traen acarreando por años y años y años, que eso es lo que ahora también vivimos nosotros: la infidelidad, la idolatría a tantas cosas. No tenemos un Dios de piedra ahí, un edificio, pero pues nada más vayan a Nueva York, y ahí las torres de donde se hacen todas de la bolsa de valores de los Estados Unidos, pues ese es un Dios, ¿verdad? No está todo el dinero del mundo, ¿verdad? Todos nos hacemos nuestros dioses de esto, nuestros dioses del otro, y sacamos a Dios, y hacer la voluntad de Dios. Lo primero es escogerlo a Él, y obviamente eso es un gran reto: escoger a Dios, conservarlo, y
y dejar que Él sea nuestro Dios, nuestro Redentor, es un reto para nosotros. El libro del Siráside, capítulo 2, dice: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. De lo que estamos hablando. Endereza tu corazón y sufre con paciencia. No te inquietes cuando persiste la adversidad. Únete a Él y no te separes, para que seas enaltecido al final de tu vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Mantén ánimo grande en los reveses humillantes, porque el oro se prueba con el fuego, y los elegidos en la fragua de la humillación, en la enfermedad y en la pobreza. Ten confianza en Él. ¿Quieres? Queremos acercarnos al Señor, pero no queremos estar con Él. Sí quiero. Sí, pero para estar con Él necesitas aceptar la prueba. Necesitas la purificación. Necesitas un trabajo. Porque nosotros somos criaturas de Dios, pero el pecado nos ha manchado. Todos nosotros vivimos y experimentamos pecado. Y ese pecado tiene que purificarlo el Señor, tiene que arrancarlo de nosotros, porque Dios no puede estar habitando en un corazón lleno de pecado. Entonces dice, sí, está bien. Es como querer vivir con una enfermedad, pero que la enfermedad no te mate. Querer vivir con Dios, pero que no me haga eterno. Querer vivir con Dios, pero que no rechace el mal y las cosas que el mundo me está ofreciendo para destruirme. ¿Cómo es eso? No es posible. En la carta a los Efesios de San Pablo, en el capítulo 3, bueno, vamos a ir al capítulo 4, en el versículo 1, dice: Así pues, le ruego yo, el prisionero por el Señor, que vivan una vida digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre y longanimidad, sobrellevándose unos a otros con caridad. San Pablo está en el cautiverio, aquí mismo lo dice, está en la cárcel ya, San Pablo. Y esta es una carta que les está invitando a que vivan a la vocación que han sido llamados. Tú y yo, ¿a qué vocación hemos sido llamados? Dice: continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el que nos da el vínculo de la paz. Obviamente, la justicia, ¿verdad? El derecho, tantas cosas que nosotros tenemos que practicar para tener paz en nuestro corazón. Y luego dice en el versículo 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, como ha sido llamados a una sola esperanza, la de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, ya San Pablo tenía que clarificar esto, por ejemplo, ¿verdad? Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Por el bautismo entramos nosotros a conocer la fe. La fe, ¿cómo la adquirimos en el bautismo? No, nuestros padres nos la transmitieron. Entonces, estamos hablando del primer siglo, y ya San Pablo trata de clarificar a la comunidad, su comunidad de Éfeso, esta parte que ahora es tan fuerte en nosotros. Parece que casi todos estamos en la misma página. Digo, los que somos creyentes cristianos es en un solo Dios. Es cierto, el mismo Dios de los hermanos separados de nosotros es el mismo Dios, ¿verdad? El Dios de Israel, ¿verdad? El Abba, ¿verdad? El misericordioso, el compasivo, es el mismo Dios. Pero en una sola fe empezamos con la crisis, ¿verdad? La fe que nosotros practicamos, los católicos, y luego que los cristianos separados a partir del 1521, es una fe diferente a la de nosotros. Cristo es el centro. Pero el bautismo es el mismo también.
Son cosas que nos unen. Pero lo que no nos une es que si tú eres católico y te vas con los protestantes, ellos te vuelven a bautizar. Esa es una mentira que ellos hacen. Porque independientemente de que los papás no deben de imponer la fe a sus hijos, o los hijos o las hijas tienen que decir abiertamente si quieren ellas aceptar a Dios en su vida o no. Como si no tuviéramos responsabilidad de los seres humanos, ¿verdad? Como si los niños y los hijos, nosotros creciéramos como los animalitos a los hijos, ¿verdad? Sin nada de disciplina, ni nada de normas, ¿verdad? Así dejarlos, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que tú quieras. Si quieres usar zapatos, usa zapatos. Si no quieres, no. Si quieres andar desnuda, puedes andar desnudo, ¿verdad? Si quieres levantarte a mediodía, está bien. Si quieres dormir de día y en la noche estar jugando, todo lo que tú quieras, tú vas a hacer. Porque yo, tu papá, te amo tanto y te dejo libre para que tú hagas lo que tú quieras. Eso es lo que están proponiendo ahora en el mundo. Bueno, en el caso de nuestros hermanos cristianos, cuando una persona católica va a visitarlos a ellos por la razón que ustedes quieran, lo primero que hacen ellos, le dicen una mentira, que su bautismo no es válido. ¿Y por qué yo afirmo eso? Porque lo vuelven a bautizar supuestamente, que esa es otra mentira. El Espíritu Santo no se sale y se mete. Eso es en donde nosotros aprendimos esto. ¿Dios es fiel o es infiel? Cuando nosotros pecamos y abiertamente nos deleitamos en el pecado, la acción de Dios es así. Yo no puedo hacer nada por ti si tú no me reconoces aquí, si tú no me llamas, pero yo no te voy a abandonar a ti, porque tú eres mi criatura. No es como nosotros los papás que terminamos con relaciones con hijos o con hijas porque no nos obedecen, porque hacen esto, porque hacen todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Así no es Dios. Ese no es el Dios que nos presenta Jesucristo. Es un Dios lleno de amor y de misericordia. Entonces, ¿cómo Dios va a abandonar a sus criaturas? No es que Él abandonó. Sí, obviamente. Tomamos la decisión. Pero entonces, ahora, como ya se salió Dios, ahora yo sí te voy a enseñar cuál es el verdadero Dios y el verdadero bautismo, y entonces, ahora sí te va a entrar bien. Ahora ya no se va a ir, ya no vas a pecar. Tú ya vas a ser santo para toda tu vida, vas a estar impermeable para toda tu vida. Ese es el deseo de Dios y también el mío, para mí y para todos ustedes. Pero la realidad es otra. Es la lucha eterna con Dios, no sin Dios. Entonces, muy peligroso cuando las personas se confunden y van a otro grupo religioso. Lo primero que les dicen es el odio hacia nosotros, la división y la mentira. No se equivocan verdaderamente cuando le meten odio a una persona, la dividen. Eso es lo que hace el demonio, ¿verdad? Por eso le llama, ¿cómo le llama Jesús? Divisor. Cuatrero. ¿Y cómo hace esto? Mintiendo. No es cierto, nada es malo. Todo el mundo lo hace. Dios te va a perdonar, Dios perdona todo, tú sigue así. No te preocupes, además ni es tan grave. Hay otra gente que hace cosas peores. Esas son las estrategias del demonio. La estrategia del pastor o de quien te haya invitado a otra secta no es del demonio. Simplemente él quiere ganarte a ti como adepto. Hay muchas razones que podríamos hablar de eso. Lo cierto es que divide y en esa división siembra odio, porque muchos de nuestros hermanos que eran católicos y se fueron a otras sectas odian a nuestra iglesia. ¿Ah? Qué bonita virtud, ¿verdad? Qué bendita virtud.
que a cambio de yo ganarte a ti, tengas odio en tu corazón. Hasta por tu familia llegas a tener el rechazo. División, odio, mentira. Todo una mentira. Porque no necesitas otro bautismo. Si fuiste bautizada en la Trinidad o bautizado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un bautismo válido. Y yo creo que nuestros hermanos por ahí deberíamos de empezar, respetando la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.